un mero cúbito radio o lo que es escapular. Los músculos, si es estriado, cardíaco, liso. Y de esqueleto puede ser axial cabeza o caja torácica, apendicular y las extremidades. Muy bien, ¿no? Entonces el sistema musculoesquelético de manera general, tal y como lo dice la doctora, está dividido en esqueleto, articulaciones y músculos, ¿no? Entonces ustedes al evaluar, van a evaluar todo esto, ¿ya? Igual después cada clase se va a subdividir en estas áreas. El esqueleto sí, esqueleto axial y esqueleto apendicular. Las articulaciones tenemos de acuerdo a las funciones que estas cumplen, diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis, que posteriormente las vamos a ver. Y los músculos, como lo ha dicho su compañero, es el músculo estriado, el liso y el cardíaco. Doctor Gallo, ¿qué músculo estriado conoce? Doctor Gallo. Sí, doctora. ¿Qué músculo estriado conoce? Doctora Puemape, qué gusto verla, doctora. Tiene una T, porque no ha estado a las 11:45. Buenos días, doctora. ¿Qué músculo conoce, doctora? El músculo tríceps, el bíceps, el sartorio. Muy bien, ¿no? Son todos los músculos del esqueleto, los externos. Muy bien, doctora. Entonces son esos músculos que tenemos, el músculo bíceps, el tríceps, el cuádriceps, todos los músculos que vamos a ver en la evaluación posteriormente. Doctor Castro, ¿qué músculo liso conoce? Es anatomía, doctores. Bueno, el músculo liso tenemos en el estómago, en la vejiga. ¿No? Muy bien, en el intestino específicamente, ¿no? Entonces, y el músculo cardíaco, que ya lo conocen, está específicamente en el corazón. Bien, entonces continuamos. Con respecto al sistema óseo, el sistema esquelético es una estructura interna que va a estar formada por huesos que van a estar unidos unos con otros, formando un armazón resistente y articular. Funciones del sistema óseo, como ustedes lo saben, de sostén, ¿no? El sostén sostiene en todo el cuerpo, tanto los músculos, tendones y ligamentos. También otra función es protectora. ¿Qué parte esquelética sería protectora, doctora Cici Rivera Peña? ¿Doctor Sosa? Dígame, doctora. ¿Qué parte, perdón, cómo dijo? ¿Cuál es la función, qué área esquelética conoce? Doctora, la parte protectora podría ser la calota craneana. ¿Cómo? Me dijo, o sea, la calota craneana, una parte protectora, la columna vertebral. La columna vertebral, sí, de la médula. Sobre todo el cráneo, muy bien. ¿Cuál otro? En el tórax. La parrilla costal. Las parrillas, tórax. Muy bien, doctores. Si puede, el doctor Gallo parece que vi que levantó la manito. Sí, doctora, iba a opinar sobre la caja costal y el cráneo. Muy bien, ¿no? Entonces son específicamente esas funciones. A ver, ¿quién me ha escrito por aquí? Que no veo. Caja torácica. Doctor Jesús, función caja torácica. Muy bien, doctor. Entonces la caja torácica, eso es. Otra función es formar una base sólida sobre todo para el anclaje de los músculos y permitir el movimiento de todas las partes del cuerpo conjuntamente con los músculos, estriados específicamente. ¿Ya? Los huesos, como ya han visto, tenemos huesos planos, huesos cortos y huesos largos. Los que ya han estado conmigo, los dos últimos grupos a los que no les he dado la teoría, entonces la escápula es el típico hueso plano, ya que está en la parte posterior del dorso. Los huesos cortos son estas. A ver, el doctor Atoche, descríbame los huesitos de la mano. ¿Qué ve ahí, doctor, esos huesitos cortos? ¿Escucha? Sí, doctor. Ahí se ven de color verde los huesos carpo, de color morado los huesos del metacarpo y los azules, las falanges. Muy bien. Proximales y distales. Son 3. Proximal, media y distal.
Muy bien, ¿no? ¿Qué área anatómica de la mano tiene solamente 2 falanges? Pulgar. Muy bien, doctor. ¿No? Entonces, tiene 2 falanges, tiene una articulación interfalángica. ¿Y el resto de los 4 dedos? 12 horas. Tiene 3 falanges y tiene 2 articulaciones interfalángicas. La doctora Alzamora, ¿los huesitos del carpo me los describe? Tenemos el trapecio, el trapezoide, el grande, el gancho, Esto, piriforme, ganchoso, pisiforme, piramidal, el semilunar y el escafoides. muy bien. Ajá, entonces son esos, ¿no? Para que los conozcan. Luego tenemos los huesos largos. ¿Qué hueso es este, doctora Dana? ¿Qué? El fémur, doctor. ¿Cuál? El fémur. Ah, no, ¿ese qué hueso es? Es la del hombro. ¿Cómo? El doctor Paucar, ¿qué hueso es este de la derecha? El húmero. Muy bien, doctor, es el húmero. Este está el surco bicipital. Muy bien, el surco, muy bien, doctor. Está en la cabeza humeral, el surco, y esta es la diferencia. La fosa craneana, ¿no? Entonces, con su cóndilo, su epicóndilo, o su trocla o epitroclea, todo esto es, ¿ya? Y esta es la articulación para el cúbito. Muy bien, doctor. Entonces, con respecto a anatomía, a huesos irregulares, ya los conoces, son los huesos de la columna vertebral. Tenemos acá de cada uno, el cervical, los dorsales y las lumbares, ¿no? Son típicas. Las dorsales se caracterizan porque tienen su apófisis más prominente. Simplemente es un recordario para su clase de su rotación de anatomía. En un hueso se puede identificar 2 clases de sustancias, doctores. La orgánica, que es la oseína, y la inorgánica, que son las sales y los calcáreos. Entonces, estos huesos van a estar constituidos por 3 tipos de células. Esto es para que recuerden histología: osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, ¿no? Uno identificándose al otro. Características sobre el doctor Sosa. ¿Qué hueso es y qué describe ahí, doctor Sosa? El primer grupo de ellos han visto ya la teoría. Doctor Sosa. Sí, tenemos las partes del hueso, por decirlo, que viene a ser la epífisis, la parte roja, la diáfisis y la diáfisis. Ya, muy bien. Que viene a ser otros le llaman médula ósea roja y médula ósea amarilla. Ok, recuerden, la epífisis son los extremos, ¿ya? Diáfisis es del centro, y la médula ósea es lo rojito que decía el doctor, ¿no? Y la médula amarilla es lo amarillito, recuerden, ¿no? ¿Qué hueso es este, doctor Sosa? El húmero. Doctor. Fémur. Sí, lo siento, es que sí. Doctor, está prohibido equivocarme. Pero no, usted en su clase lo hizo muy bien. Es el fémur, ya recuerden, fémur y húmero, fémur pues tiene la gran cabeza, ¿no? ¿Y qué es esto? Es a ver, ¿con quién es? A ver, la doctora Poema P. ¿Qué es esto que palpamos mucho en la cara lateral de la cadera, doctora Poema P. Caroline? No sé si está bien. Creo que no es troclea, es. ¿Es el épico? ¿Sí? ¿El trocánter? El trocánter, doctora, está muy bien. Esa es la prominencia que vimos en la cadera, que tocamos en la cadera. Y, doctor, esa es nuestra guía para hacer la goniometría. Entonces, no se olviden. Y vemos la cabeza femoral, ¿con qué se articula, doctor Castro? La cabeza del fémur. Con la cresta ilíaca. ¿Cuál? Con el acetábulo. Muy bien, ¿no? Entonces con la cavidad acetabular. Muy bien, doctores. ¿Cómo se llama la articulación de la cadera? Doctor Sosa, reivindíquese. Glenofemoral. ¿Ah? Glenofemoral. Articulación de la cadera. Coxofemoral, glenofemoral. Glenofemoral, doctores, no sé, la glenoide es arriba. Bueno, pero ya, pues, entonces se olvidaron. El doctor ha sido el primer grupo, así que ya se acepta un poquito, ¿no? Esqueleto, entonces recuerden, cuando hablemos nosotros, evalúen el esqueleto axial, esto es, ¿ya? Esqueleto pendicular son las extremidades. Entonces nosotros vamos a mencionar
Bueno, tiene una alteración en la parte axial o apendicular. A esto nos referimos, ¿ya, doctores? Entonces, más o menos para que lo graben de manera como imagen, para que lo recuerden. Luego tenemos la cabeza, ya de manera general para que sobre todo es un recordaris porque ustedes ya han llevado anatomía. Cabeza, tenemos cráneo, huesos pares, huesos impares, y en la cara también tenemos huesos pares y huesos impares. Doctora Rivera, sí, si puedo, un hueso par del cráneo. El temporal. Muy bien, ¿no? Entonces, pares tenemos el frontal, el occipital, el occipital, el esfenoides y el etmoide. Este es el cráneo, para que la recuerde. Son las zonas esqueléticas, la cara lateral. Vamos a ver, con respecto a la caja torácica. Doctora Chávarri, en la caja torácica, ¿cuántas costillas conoce? ¿Usted me describe una caja torácica? Que la caja torácica va a tener se está conformado por la parrilla intercostal. Costal, muy bien, la parrilla costal. ¿Qué más tiene? Las vértebras, la columna vertebral y el esternón. Ya, el esternón. Bien, entonces, ¿cuántas costillas conoce, doctor? ¿El doctor Gallo? Doctora, esta va a ser limitada por delante por el esternón, por detrás por la columna vertebral, hacia los lados de las costillas con sus cartílagos. Son 7 verdaderas y 3 falsas. Muy bien, doctor. Excelente, doctor. Muy bien, doctor Gallo. Entonces eso es, y vamos a tener la cintura escapular y la cintura pelviana. La cintura escapular, como lo dijo el doctor, vamos a tener la clavícula, que también forma parte de ella, los omóplatos, ¿ya? El esternón, que está en la parte anterior, y las costillas, como dijo el doctor, ¿no? La escápula, conózcanla, ¿ya? Porque los dos últimos grupos, cuando veíamos la patología de hombro, entonces mencionábamos todo esto, ¿no? Esta es la escápula o el omóplato. Ya es un hueso plano, vemos acá, está la espina de la escápula, la clavícula también, que se articula con ella, el acromio, tenemos que ver la cara para la articulación del húmero, la cavidad glenoidea, ¿ya? Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ok, doctores? Olecrano y la espina, nada más. Esternón. El esternón tienen que recordar, tenemos el cuerpo, el manubrio y la apófisis sifoides. En lo que es topografía anatómica, la apófisis sifoides es el punto relativo a lo que es el hematoma T6, ¿ya, doctores? Las mamilas recuerden este 4, para que lo tengan en cuenta. Continuamos, estas son las vértebras que el doctor ha mencionado, entonces tenemos las verdaderas, las falsas y las flotantes, ¿ya? De manera general, para que las conozcan, aquí está. Son 7 verdaderas, son 3 pares falsas y son flotantes. Doctora Vaca, Mirley Vaca, ¿por qué se le llama falsas y flotantes? Y verdaderas. Es que no tienen, no están unidas directamente al esternón. Las flotantes, por ejemplo, no tienen una unión. Muy bien, doctora, ¿no? Entonces es eso específicamente, ¿no? Entonces no están unidas a lo que es la parte anterior del esternón. La columna vertebral es lo que pregunta de examen también. ¿Cuántas coberturas tiene la columna vertebral, doctora Chiquillanqui? Doctora, bueno, vamos a tocar la curvatura cervical, que va a ser una lordosis, la torácica, una sifosis, la lumbar también lordosis, y el sacro, que va a ser sifótica. Muy bien, ¿no? Eso es lo que el doctor Sosa al inicio comentaba, que él había leído en libros que eran hasta 4, sí, algunos libros dicen 4, otros libros dicen 3, otros libros dicen 3, pero son específicamente esto, ¿no? Cuando hablemos de patología de columna vertebral, vamos a escuchar de hiperlordosis, que es una lumbar o también cervical, o hipersifosis, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver, doctores. Eso es vértebras. ¿Cuántas vértebras conoce, doctor Ballesteros? Espinosa, ¿no?
Son 7 cervicales, Ya, 12 torácicas, ya. 5 lumbares, Y el resto sacros y coxígeos. chakras y coxígeos, creo. Porque entonces no están estables 5, 7 sacros. Muy bien, doctor. Entonces, esto es, ya, dicen 5 vértebras sacras, 4 vértebras coxígeas, a veces refiere. Pero no se olviden, incluso también a veces dice 8 vértebras cervicales, pero es relativo, ¿ya? Con respecto a la cintura pelviana, tenemos acá el esqueleto, ¿no? El hueso sacro, que ya lo conocen. ¿Con quién se articula el sacro, doctor Abaca? Perdón, doctora. Con la ¿Con quinta quién se vértebra lumbar. ¿Cómo? Con la quinta vértebra lumbar. Muy bien, doctora, con la quinta vértebra lumbar. Es por eso que a veces hablamos de sacralización de la lumbar, de la última lumbar, ¿ya? Porque a veces se fusiona tanto con la del sacro, que se fusiona, y se pierde esta diferenciación. Tenemos el hueso ilio, esto conforma el hueso coxal, el pubis, el índice del pubis, que es el arco central, y los isquios, ¿ya? Este es el acetábulo, o la cavidad acetabular, o la fosa acetabular, es específicamente para la cabeza del fémur. Ya estas son las crestas ilíacas también. ¿Ok, doctores? En lo que es apendicular, que son extremidades superiores y las extremidades inferiores, específicamente son, a ver, la doctora Landa, Paloma Landa, descríbame los huesos del miembro superior. Bueno, con respecto a las extremidades superiores vamos a encontrar al húmero, que es un hueso largo, también vamos a encontrar al radio y al cúbito. En la parte de lo que es el antebrazo, en la parte de la mano encontramos el carpo, metacarpo y las falanges. Y con respecto a las extremidades inferiores, en la parte de lo que es el muslo, vamos a tener al fémur. En la parte de lo que es la rodilla se encuentra la rótula, también conocida como... también en la parte, con respecto a la pierna, se va a encontrar la tibia y el peroné. Y con respecto al pie, encontramos el tarso, metatarsos y falanges. Ok, genial, muy bien, doctora. Excepto el pulgar, ya. Excepto bueno, no sé, el doctor Asunción. A ver, extremidades, lo que usted ha dicho, doctora, recuerda, ¿no? ¿Qué articulación es esa, doctor Asunción? Doctor Jesús Asunción, ¿qué articulación es esa? A ver, ¿quién le ayuda al doctor? Una diartrosis. Sí, pero ¿qué articulación del brazo es? El codo. Es el Codo. No se vayan por lo difícil, ese es codo, ¿no? ¿Y quién conforma la articulación del codo, doctor Sosa? El húmero, el radio y el cúbito. ¿Cómo? El húmero, el radio y el cúbito. El cúbito para el pulgar y el radio para el pulgar y el cúbito para el meñique. Doctor, muy bien, doctor. No, es de la mnemotecnia. Doctor, se ha olvidado por completo ya. Entonces, fue su primera rotación, así que siempre se olvida la primera rotación. Muy bien, entonces continuamos. Las extremidades superiores es lo que su compañera al inicio comentó, ¿no? El carpo, los metacarpos y las falanges, ¿ya? No se olviden, como le decía a los doctores, ¿no? Esta es la parte radial, esta es la parte cubital. La doctora Adana, ¿cuál es su zona tenar y cuál es su zona hipotenar, doctora? La doctora Eloís, ¿está? La doctora Poema P. La zona hipotenar va a ser la tenar va a ser la del pulgar. Tenemos dos, tenar, y la hipotenar va a ser la del meñique. Muy bien. La doctora es mnemotecnia también, recuerden. En el dedo gordo tenemos dos falanges, la distal y la proximal. ¿Ya? Entonces recuerden, tenar 2 o también radio 2, ¿ya? O radio 2. Y en la parte cubital, que es la cara lateral,
del brazo vamos a tener 3 falanges en el dedo pequeñito, cúbito, ya, mnemotecnia o también hipotenar, porque eso siempre nos preguntan. Ok, doctores, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, doctora Puente. Luego tenemos extremidades inferiores, recuerden, es metatarsos, no son metacarpos. Ya, tarsos y metatarsos también tenemos, y es lo mismo, ¿no? Tenemos 4, las falanges, proximal, media, distal, y el dedo gordo que tiene sus 2 falanges. La rótula, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, tibia, peroné y fémur. La articulación de la rodilla, la doctora Timaná, ¿quién conforma la articulación de la rodilla, doctora? El fémur y el fémur con la tibia y el peroné. Muy bien, ¿y quién más? La rótula. La rótula. Muy bien, doctor, entonces la rótula. Estaba esperando a ver si me decían peroné. El peroné no forma parte de la articulación de la rodilla, ya es un hueso de sostén. Normalmente cuando te fracturas la pierna, te rompes tibia y peroné, y si ellos, los traumatólogos, prefieren operar tibia, porque el peroné simplemente es de apoyo, ¿no? Y si cuando se fractura peroné, también, ¿no? Lo dejan ahí, lo inmovilizan con un yesito y no lo operan con mucha frecuencia. Solamente se opera cuando la fractura es de articulación distal o proximal, ¿ya? La cabeza. Entonces, articulaciones sinuviales, tenemos que recordar que los músculos se originan e insertan cruzando articulaciones. El músculo tiene su final o su terminación, que son los tendones que van a la articulación. Ya músculo, articulación es tendón, entre articulación y entre hueso y hueso es ligamento. ¿Ok, doctores? Para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, según la disposición de sus fibras y tendones, así como su relación con las articulaciones que atraviesan, van a favorecer el desplazamiento de la articulación y, por ende, la movilización, ¿no? Entonces, tenemos articulaciones varias. Ya dentro de estas tenemos la diartrosis, sobre todo son superficies articulares donde hay ligamentos y donde hay membrana sinovial. Una diartrosis típica es la articulación del codo, la articulación de la cadera, la articulación del hombro. Ya es la típica articulación. Anfiartrosis, como es en las columnas, son los huesos planos. Y la sinartrosis, como ven en el ejemplo, son los huesos del cráneo. Ya, eso para que lo tengan, que también puede ser pregunta de examen. Para que conozcan de manera general cómo es la parte de la articulación, entonces está formada por 2 huesos, un ligamento en el centro, una membrana sinovial, un cartílago articular. Es por eso que cuando veíamos patología de hombro decíamos cuáles eran las articulaciones verdaderas y cuáles eran las falsas. Ya está compuesta por una cápsula articular de ambos huesos, el líquido sinovial, que es el líquido que reviste la articulación, los meniscos, sobre todo en lo que es fémur, músculo también, como ven aquí, este es el cuádriceps, y un tendón, ¿no? Entonces, ligamentos, típica la articulación de la rodilla, ¿no? Entonces tiene el tendón del cuádriceps, o el tendón patelar también, los ligamentos laterales, colaterales, o también los ligamentos cruzados anteriores, ¿ya? Para que conozcan el cartílago articular, de manera general, los meniscos. ¿Dónde se encuentran los meniscos, doctor Fernando Benique? Entre las articulaciones. No, el menisco. ¿Qué menisco conoce? Ese es el menisco en la articulación de la rodilla. Muy bien. Doctor Gallo, ¿cuántos meniscos conoce? Ya hemos visto la clase de rodilla. Doctor, no se estrese. Son 2. No sé quién ayuda, doctor. Menisco medial y lateral. No, entonces son 2. Menisco medial y lateral son 2. Acá se ve, este es el menisco medial, ya, porque está el peroné. Entonces el peroné siempre marca la cara externa de la pierna. Entonces este es el menisco medial y el otro es el menisco lateral. O menisco interno, menisco externo, ¿ya? La membrana sinovial, para que lo recuerden, la cápsula articular también,
Estas son las articulaciones sinoviales y sus movimientos. Esta es la clase que está subida en el banner, en el aula virtual, así que de ahí lo checan a detalle, para que conozcan cada articulación hace un movimiento en un plano, ¿no? Los que ya han llevado, mañana vamos a ver la clase de columna y van a ver los planos, pero los que han llevado conmigo ya tienen que recordar cuáles son los planos, ¿no? El plano, a ver, la doctora Vaca, el plano sagital, a ver, coménteme. Doctora, lo que pasa es que los planos tienen un eje, entonces lo cortan un eje y los movimientos van a estar dados, por ejemplo, a estos ejes. Por ejemplo, en un plano coronal, el eje es sagital, entonces los movimientos van a ser abducción, aducción. ¿Cuál es En el el plano plano coronal, doctora? ¿Perdón? El plano coronal, ¿cuál es? El plano coronal divide al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Muy bien, doctora. ¿Y el plano sagital? Divide el hemicuerpo en una parte o en derecho e izquierdo. Muy bien. Ajá. ¿Y el horizontal? En una parte superior y una inferior, ¿no? Y los movimientos son las rotaciones. Muy bien, ¿no? Entonces todo esto vamos a ver, como lo ven aquí, entonces, de acuerdo al plano. Es ideal que lo conozca, ya para que más o menos en la práctica lo pongan siempre en práctica. ¿Ok, doctores? Estas son las articulaciones sinoviales y todos los rangos articulares que hacen. Por ejemplo, cadera hace el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Falta un movimiento que no está aquí, de cadera y de hombro. ¿Cuál faltaría, doctor? A ver, doctor. La doctora Ani Viera. Ah, el doctor Gallo, que ha levantado su manita. Conducción. ¿Cuál? Circunducción. Muy bien, doctor. Ajá, me dijeron un grupo la circuncisión, no es circuncisión, ya la circuncisión es la que se le hace a los hombres cuando nacen, pero es simplemente para recordarlo y es la circunducción. Hombro y cadera hacen la circunducción, que son movimientos generales en todo el rango articular. Ya, eso es. Articulaciones sinoviales que evaluar. Tenemos que evaluar a la inspección, ya, a la palpación también y siempre rangos articulares. A la inspección, color, aumento de volumen, cómo está, si está alineado o no, palpar, siempre palpar, doctores, tenemos que ver la temperatura y sobre todo palpar prominencias óseas, ¿no? Y palpar estructuras periarticulares, tendones, ligamentos, y ver si desencadena dolor. El sistema muscular, como lo ven, ya es bastante amplio, se encarga específicamente de la locomoción, también de salida de secreciones glandulares, hay circulación también de la sangre dentro del sistema cardiovascular y también movimientos como por ejemplo son los de la mímica facial para la expresión de esta, ¿no? Entonces movimientos tenemos muchísimos. Tenemos movimientos voluntarios, que es el músculo estriado, involuntarios es el músculo liso, ya autónomos es el músculo cardíaco, o sea, tiene autonomía, y músculos mixtos, como son, ¿qué músculo es este, doctora Paloma Landa? Es el orbicular. De los ojos, muy bien, ¿no? Es el músculo auricular de los ojos, ya, para que no lo olviden, doctores, y lo tengan en cuenta. Esto es, para que vean, el movimiento de los músculos, específicamente son estos. Ya no veo muchos, doctores, aquí está. Ya está. Los doctores que han apagado, el doctor Lazarte Troncos. ¿Qué movimientos son esos, doctor? La abducción y aducción. Ya, ¿qué es la abducción, doctor? La abducción se aleja del plano coronal, del plano medial, o sea, aleja el miembro del cuerpo, de la mitad del cuerpo. Abducción. Y la aducción lo acerca. La flexión estira y la extensión lo estira y la flexión lo retrae. Muy bien, doctor, ¿no? O aleja o acerca el miembro hacia la parte más proximal del cuerpo. Muy bien, doctor. Ya, entonces, la doctora iPhone de Liz, ¿qué movimiento es ese, doctora? iPhone de Liz.
Doctora. Bueno, la doctora entró también bastante. Doctora. La doctora Diana Elizabeth Rivas. Sí, doctora. Doctora Rivas, ¿qué movimiento es ese? El de pronación y supinación. Muy bien. ¿Quién hace ese movimiento, doctora, que es parte del cuerpo? Los brazos y las manos. A ver, el doctor Balcázar. Con el antebrazo. Doctor Balcázar. La muñeca. ¿No es el codo? No, la muñeca. El codo. ¿El codo? Oh, muy bien, es el codo. Ya, doctor, es el codo, hace los movimientos de pronosupinación. ¿Ya? Doctor Balcázar, Fabián Balcázar. ¿Cómo es la supinación? Muéstrame en su video, doctor, cómo es la supinación. No. No. Ya. ¿Cómo? Muy bien. ¿Y qué es ese movimiento, doctor? ¿Qué parte de la extremidad? Ok, genial, doctor. El codo. Entonces, pronosupinación. Doctora, usted mismo, descríbeme ahí los músculos, los nombres de los músculos. Por ejemplo, este de aquí, ¿qué músculo es? Es un músculo orbicular. Por ende, es el músculo. Doctor Balcázar. Nombre y apellido de este músculo. Ya, pero ¿de dónde? Porque tenemos orbicular de los labios, del ojo, la vista es una función. Entonces el órgano es el ojo. Entonces tenemos orbicular de los ojos y también tenemos orbicular de los labios. ¿Ya? Doctor, usted mismo, descríbame este músculo. ¿Qué músculo es? ¿Qué pectoral? Muy bien. ¿No? Entonces este músculo de aquí, ¿ya? ¿De dónde? Probablemente sea de la vejiga, ¿no? Porque está en la parte anterior. ¿Y este qué músculo es? ¿Es un músculo plano? ¿Pero qué músculo es? Es este, mire. Abdominal. Recto. Recto del abdomen. Recto. Son los rectos abdominales. Usted mismo, doctor Balcázar, ¿qué músculo es este? ¿Qué músculo largo? Muy bien. ¿Qué bíceps es? No, no existe bíceps mayor. Bíceps braquial. Bíceps braquial. Porque a veces me ponen bíceps femoral, entonces eso, ya para que lo sepan, arriba es bíceps braquial, ¿ya? Entonces para que lo tengan en cuenta muy bien, doctor. El sistema muscular de manera general, entonces tenemos músculos en todas las partes del cuerpo, en la cabeza, cara y cuello, músculos bastante, en la cabeza tenemos que son músculos bastante delgaditos y son los que nos ocasionan a veces la cefalea tensional. Ya, doctores, tenemos tórax y abdomen también, extremidades superiores y las extremidades inferiores específicamente. Esto lo paso rapidito porque de parte de su anatomía, simplemente para que recuerden. Aquí nada más. ¿Qué músculo es este, doctora Mayra Alexandra? Este. Doctora Mayra Alexandra. Músculo temporoparietal. Solamente es el temporal. Ahí está su nombre, doctora, el músculo temporal. Se lo muestro para que ustedes lo tengan porque este es el que hace doler mucho la cabeza. Me duele la sien, dicen algunos, ¿no? Y se tocan aquí. Es el típico músculo que está ahí, que cuando están muy estresados o muy contracturados, este se contractura y ocasiona presión y dolor. Ya, estos son los músculos del cuello, recuerden. A ver, la doctora, el doctor Gerald Alburquerque. Doctor Gerald. Sí, doctora. ¿Qué músculo es este, doctor?
del esternocleidomastoideo. Muy bien, dígame, ¿puede decir sus inserciones? Cuenta con 2 vientres, un vientre que se inserta en el esternón, un vientre en la clavícula y por arriba tenemos la inserción en la apófisis mastoide. Muy bien, doctor, no, súper bien. Seguimos, entonces son los músculos del tronco, ahora tenemos estos, ¿no? Recuerden, estos son los serratos, cuando me hablen de serratos, están en la parte, en la línea media axilar. Ya los serratos, pectoral mayor, estos son los rectos abdominales, ¿ok, doctores? La línea alba, la del centro. ¿Ya? Músculos del tronco, atrás, recuerden. ¿Qué músculos me puede describir ahí, doctor María Viteri Eden? La doctora María Viteri Eden. Doctora María Viteri a las 3, ausente, ¿ya? La doctora no está. Entonces, ok. Tiene su micro apagado y tiene su video apagado, entonces es ausente. La doctora Vegas Pérez, Mayra. Sí. Doctora, por favor, lo ideal es que estén sus videos encendidos. Ya, doctora, ¿me puede escribir qué músculos ve ahí en el dorso? El músculo deltoides, infraespinoso, el redondo mayor. ¿Este grandote cuál es? El dorsal ancho. ¿Es el dorsal ancho? Muy bien, no, ese es dorsal ancho, este grandote. ¿Y este qué músculo es? El trapecio. El trapecio. Trapecio, recuerden el trapecio. Cuando yo les hablo del trapecio tiene 3 fibras. Las fibras superiores, que son las que van al cuello y nos ocasionan la cervicalgia posterior. Las fibras medias, miren cómo van hacia el hombro, ¿ya? Entonces también causa a veces dolor. Y las fibras inferiores, que también nos conlleva a una dorsalia. Este es el dorsal ancho, es el grandote, es el típico músculo que se lesiona cuando nos da la dorsalgia, recuerden, ¿ya? Acá tenemos lo redondo menor, el supra y el infraespinoso. ¿Qué músculo es este, doctor? La doctora Noelia Navarro Alvirena. Es el deltoides. Muy bien, doctora. ¿Ya? Entonces, eso es específicamente los músculos. Luego tenemos aquí, como ya lo dijo la doctora, el músculo deltoides. Y vemos músculos del brazo, ya que son bastante tediosos, y estos son los músculos de la mano. Ya como ven, tenemos más ligamentos que músculos. Que doctores, por eso la mano está lesiona con tanta frecuencia. Músculos de miembros inferiores, doctora Rosa Elena Crisanto. Rosa Elena Crisanto. Hola, doctora. Sí, sino que estoy desde mi celular, por eso es que si enfoco la cámara va a salir la carota. Ya, entonces entre los músculos del miembro inferior vamos a tener lo que son los músculos que van a estar en el muslo. Ahí vamos a tener lo que es el músculo, el vasto lateral, también vamos a tener el bíceps femoral, el recto interno, Ya. el sartorio. Este, por ejemplo, ¿qué músculo es? Ese es el sartorio, el que cruza. Doctora, el sartorio, no el que cruza. ¿Y este músculo grandote? Ese es el cuádriceps femoral. Ya, no es el cuádriceps femoral. Muy bien, doctora, para que los identifique. Genial, doctora. Y en la parte posterior, a ver, la doctora Calle Domínguez, el doctor Calle Domínguez Bernardo. El doctor Calle Domínguez Bernardo a la segunda llamada. El doctor Calle Domínguez Bernardo a la tercera llamada. Como yo les grabo, doctores, la clase, la envío a la universidad para que vean que están ausentes, ¿ok? Entonces el doctor al tercer llamado está ausente. Bernardo Calle, entonces Calle Domínguez. Le comunican, ¿ya? A ver, la doctora, Fondelisa ya no contesta, ¿no? Adrián Flores, el doctor Adrián Flores. Sí, doctora. ¿Qué tal, doctor? ¿Puede escribir qué ve ahí? ¿Qué músculos son? El gemelo externo, ¿no?
el gemelo interno, estos van a tener su tendón que se va a llamar el tendón de Aquiles, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, miren cómo es el tendón de Aquiles. Año. Muy bien, ¿no? Y también, ¿cómo se llaman los gemelos internos o externos? Gastrocnemios, ¿se les conoce, doctora? Muy bien, ¿no? Y ¿por ahí sabe el tríceps ural cómo se llama? ¿O quiénes conforman el tríceps ural? Aquí los menciona, creo que es el sóleo, el tibial anterior, No es el tibial anterior, es el sóleo, son 3, el sóleo y los 2 gemelos. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿ya, doctores? Entonces, específicamente son esos. Eso, miren los músculos de las plantas del pie también, y acá hay una fascia, que es lo que nos ocasiona la fascitis plantar. ¿Ya? Tipos de músculos, estos son los tipos de músculos, ya como vimos el estriado, el músculo cardíaco, el músculo liso, que ya lo conocen, ¿no? El bíceps es el típico músculo estriado, el músculo del abdomen, el típico músculo liso. Ya para entrar a lo que es fisiología muscular, ¿han leído sobre la fisiología muscular? A ver si lo hacemos un poquito más rápido. La doctora Elois no está, ¿no? A ver, la doctora Diana Elizabeth Rivas. La doctora Rivas. Sí, doctora. ¿Sí me escucha? Sí, doctora Rivas. ¿Qué ha leído de lo que es fisiología muscular? Bueno, prácticamente tenemos a 3 capas musculares: el perimicio, el epimicio y el endomicio. El endomicio son las encargadas de rodear a lo que son las células musculares, y estas células musculares se unen y forman fascículos. Estos fascículos van a ser rodeados por lo que es la capa de perimicio, y este perimicio forma las células, los músculos, y todo esto va a estar rodeado por el epimicio. También tenemos que tanto la actina como la miosina van a ser las encargadas de la contracción, de interactuar con la contracción. La doctora Puema P, recuerdo que dio su explicación también, como usted, doctora Diana, muy bien. ¿Está ahí la doctora Puema P? Sí, doctora. ¿Recuerda? Ya, creo que sí. A ver, ya las miofibrillas de actina y miosina que van a formar una fibra muscular. Estas fibras musculares van a estar rodeadas por el endomicio. Entonces tenemos un conjunto de endomicios que van a formar el fascículo. Además, aquí también se encuentran vasos, y van a ser rodeados por el perimicio, los fascículos, y luego el conjunto de los fascículos va junto con los vasos sanguíneos. Aquí van a estar rodeados por el epimicio, que al final van a se van a juntar en un tendón y van a estar fijados en un hueso. No me acuerdo. Lo siento. Más o menos así. Entonces, esto es, ¿no? Tienen que conocer más o menos la fibra muscular. Como ven, su terminación es el tendón, que se va a estar siempre unida a un hueso para que produzca la contracción muscular. Vamos a tener el epimicio, que es la parte más externa, ya el perimicio, que une cada grupo de fibras pequeñas, fibras musculares pequeñas, y el endomicio recubre cada fibrita, como ven aquí, ¿no? Entonces el endomicio, es pregunta de examen también, doctores, ¿ya? Va a recubrir lo que es la fibra muscular. Luego, un conjunto de fibras musculares va a estar recubierta por el endomicio, y el perimicio va a revestir estas 5, por ejemplo, este conjunto de fibras ya complementadas. ¿Ok, doctores? Más o menos para que lo conozcan, incluido también los vasos sanguíneos, como dijo la autora. Entonces, esta es la estructura del músculo esquelético, para que lo lean, está en la clase, doctores. Está recubierta por, como les comenté, recubierto el epimicio y está formado por fascículos. Luego tenemos los fascículos, están recubiertos por perimicio y están formados por fibras musculares. Lo mismo que se ha dicho, ¿no? La fibra muscular va a estar recubierta por endomicio,
ya, que va a estar compuesta por miofibrillas, son las pequeñitas. Y la fibra muscular va a ser una célula con varios núcleos que va a tener en su interior, que es muy parecida a cualquier otra. ¿Ya, doctores? Luego también tenemos lo que es el sarcolema y el sarcoplasma. Doctor Flores, ¿qué ha leído sobre el sarcolema? Bueno, el sarcolema va a recibir estímulos, si mal no recuerdo, a ver, ya, el sarcolema va a recibir estímulos a través de las neuronas que van a llegar al músculo. Entonces, estas van a estar encargadas de liberar calcio, ¿no? Nada más o menos. Entonces, ahí en la imagen, doctor, para que se orienten, toda esta capita como está aquí, y su mismo nombre lo dice, no es el sarcolema. Va a recurrir a todo este conjunto de fibras musculares. Esta es, y el sarcoplasma es prácticamente su líquido, no es el citoplasma. Las células del citoplasma y el sarcoplasma es aquí en lo que es la fibra muscular, ¿ven? Y su misma descripción aquí, por eso les he puesto la imagen, la dice, es el líquido donde están, entre comillas, flotando el grupo de conjuntos de fibras musculares. ¿Ya? Entonces, equivale al citoplasma, como dice la diapositiva, está constituido de organelas celulares, tiene todo el contenido del citoplasma, ¿no? Grasas, proteínas, minerales, de todo, enzimas, mioglobinas y más. Entonces, para que lo recuerden, ¿ya, doctores? Epimicio, endomicio, perimicio, luego este conjunto de capitas que revisten a cada zona va a estar recubiertas por el sarcolema y contenidas en el sarcoplasma, ¿ya? Entonces aquí está. Un ratito que se me fue por aquí. Ay, a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Esto es lo mismo, doctores, simplemente para que lo cheque, ¿ya? Es lo mismo, es la misma imagen, como ven el sarcolema y el sarcoplasma, ya donde están contenidas las mitocondrias, las proteínas y todo. Ya estamos por terminar, ya falta poquito. Ya, esto es cómo se da el proceso de... tenía que mostrarles un video. Ya, entonces, esto es, se los muestro ahorita, ya. Para terminarlo rapidito. Hay quien me habla por aquí. De pronación y supinación. ¿Quién me dice? La doctora Liz. Acá este video. Hay doctores que ya han visto esta clase, así que... El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une.
Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca, se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Muy bien, doctores, eso es. Ya, entonces, continuamos. Es para que vean. En resumen, ¿quiénes participan en la contracción, doctora Diana Elizabeth? Lo que es la actina, la miosina y también la tropomiosina. Y faltó, y a través del ¿Ah? el ATP también. Y el ATP, claro. ¿Y cuándo se deja de producir la contracción? Cuando ya no hay calcio. ¿Ya? Entonces, eso comentaba el video. Entonces, por eso se les he puesto para que más o menos lo entiendan. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que ver, ya entramos a lo último, a lo que es arco reflejo. Ya el sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional más pequeña del músculo. Ya van a existir las líneas Z, no sé si recuerdan su fisiología, que son consecutivas, que es la unidad contráctil, y los filamentos de actina y miosina. Recuerden, ya aquí están sus líneas Z, las líneas H también, que las recuerdan, que son las del centro, la miosina y la actina. Y esta unión, este roce a través del ATP, ocasiona la contracción muscular. Ya, esto es, aquí está, ya, que son los filamentos gruesos y los filamentos finos. Esto es lo que ya más o menos vimos anteriormente, es prácticamente el resumen del video, y esto es, ¿no? La clasificación de la contracción. Y por eso vamos a tener tipos de músculos, según su papel en el acto motor o según su papel en la actividad motor. ¿Cuántos tipos de músculos hay? Tenemos los músculos agonistas, los sinergistas y los antagonistas. ¿Qué es un músculo agonista? Sí, un músculo agonista, doctor Xavier Lazarte. Un músculo que va a ayudar a realizar la función a otro. Ya, más o menos. A ver, la doctora Navarro, yo creo que no está. La doctora Noelia Navarro. La doctora Noelia. Sí. Doctora Noelia, ¿qué es un músculo sinergista? Un músculo que va a ayudar al músculo principal a realizar el movimiento. Muy bien, el agonista es el músculo que realiza el movimiento, doctor. El sinergista es que prácticamente potencia el movimiento del músculo principal. ¿Y usted misma, doctora, qué es el músculo antagonista? El antagonista es el que se va a oponer al músculo principal al realizar el movimiento. O sea, si uno se contrae, el antagonista se va a relajar. Y así.
¿Cuál sería el músculo agonista en esa postura y cuál sería el músculo antagonista? El agonista sería el bíceps y el antagonista sería el tríceps. Muy bien, ¿no? Entonces el bíceps, eso es un acto motor. Entonces, como ven, la doctora ha deducido que es el bíceps, está funcionando, ¿por qué? Porque hay una flexión de codo. El músculo que se encarga de flexionar el codo o llevar la mano a la boca es el bíceps, ¿no? Entonces, este es el músculo que está haciendo el movimiento. Ya el antagonista sería el tríceps, porque te limita, porque si el tríceps estuviera alterado, que puede suceder cuando hay cuando está alterado el tono muscular, ya una hipotonía, entonces la mano se va, no se va y se flexiona como muerta. Y el músculo sinergista podría ser el músculo brachiorradial, ya que está aquí en la parte del antebrazo. ¿Ya, doctores? Eso es más o menos, ¿no? Entonces también tenemos acá, tienen que conocer, según el número de articulaciones que atraviesan los músculos, se van a dividir en músculos monoarticulares, este es el sóleo, ya de miembro inferior, y un típico biarticular es el músculo, el gastrocnemio, que tiene sus dos vientres y por ende sus dos cabezas, ¿ya? Y se articula en esa zona. Y estos son los poliarticulares, son los músculos de la planta del pie o los músculos plantares del pie, que tienen varias articulaciones que van sobre todas las falanges. Igual en la mano, ¿ya, doctores? Luego tenemos aquí lo que es fisiología muscular, los músculos esqueléticos, y voy a leer un poquito de esto, ya son los responsables de la postura y los movimientos del esqueleto, y su unidad estructural entonces es la fibra muscular. Ya, este es el arco reflejo, de manera rápida. El doctor Fabián Balcázar, de manera rápida, doctor. ¿Por qué está conformado el arco reflejo? Doctor Fabián Balcázar. A la 1, doctor Fabián Balcázar. A las 2, segundo llamado que se hace el doctor Fabián Balcázar. Y bueno, el doctor Fabián Balcázar no está a las 3. Ya. Balcázar ausente. Entonces, a ver, el doctor Alburquerque. Presente. ¿Qué tal, doctor? El arco reflejo, coménteme un poquito nada más. Igual la imagen está y le puede ayudar. Ya está conformado por una vía aferente y una vía eferente. Perdón. ¿Qué más, doctor? Es con la médula, lo que es la médula espinal y lo que vendría a ser a nivel superior, tenemos el tálamo y la corteza cerebral. Ya, pero aquí nada más el arco reflejo que se da específicamente en la médula. ¿El doctor Mena lo recuerda? Doctor Mena. Ay, creo que se fue el doctor Mena. ¿Doctor Mena está? No está, ¿no? Y él es delegado del grupo 3, creo. Ya está. Ausente el doctor. Tengan cuidado, doctores, porque su ausencia es un porcentaje que influye en sus notas. ¿Ya? A ver, el doctor Pro Lozano. Van a haber tres neuronas, ¿no? Una que va a recibir la señal, otra que va a traducirlo y otra que va a enviarlo, ¿no? En este caso va a ser la motoneurona 1, la 2 y la 3. ¿no? Ya, normalmente son 2, pero la vía por la que entra el estímulo, ¿cómo se llama esa vía? ¿La vía sensitiva? Espinotalámica. La aferente. Aferente, muy bien, doctora, ¿no? Entonces la vía aferente, por donde entra el estímulo es la vía aferente, ya que es esta. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el estímulo, por ejemplo, un pinchazo. Te pinchas el dedo, es tu estímulo, que es el primer requisito para que se produzca el arco reflejo, un estímulo externo o un estímulo interno. Ya, entonces se produce el pinchazo, pasa por la vía aferente, que es la vía que lleva el estímulo sensitivo, y se une, pasa por el ganglio, toda la raíz, y se une a la primera neurona.
¿ya? Luego hay unas interneuronas, también por ejemplo aquí hay unas interneuronas que llevan la comunicación y pasa a la segunda neurona, que es la que lleva el mensaje, y es la que emite el mensaje por la vía eferente. ¿Y cuál es la respuesta? O por la vía eferente es la, no sé, o la flexión o el retiro de la mano al dolor. ¿Ok, doctores? Eso es lo típico que se da. Esto es, las placas motoras o la unión neuromuscular siempre tienen que estar, ¿ok? Son sinapsis entre las motoneuronas alfas y las fibras musculares, recuerden, ¿ya? Estas placas motoras, ya son las más importantes, van a estar localizadas cerca del punto medio de la fibra muscular. Y acá tiene que ver mucho con el potencial de acción. Esto ya es bastante fisiología, ¿ya? En ambas direcciones hacia los extremos. Van a ver también unos botoncitos terminales, que son estos de acetilcolina también, ya sobre todo estos, las cuales van a ser liberadas al haber esta placa mioneural, se van a liberar y se van a unir a los receptores. Esta es la capa receptora, ¿ya? De la fibra muscular, y lo que va a incrementar la permeabilidad del sodio, generando un potencial de acción que se extiende por todo el sarcolema. Recuerden el sarcolema y el sarcoplasma. El sarcolema es la capita que revierte a la fibra muscular, que recubre, perdón, a la fibra muscular. ¿Ya? Esto es, tenemos los músculos rojos y los músculos blancos. ¿Cuál es la diferencia? Creo que el doctor Sosa me hizo usted creo que fue doctor Sosa, ¿no? Una corrección con respecto a los músculos rojos y los músculos blancos y las fibras tipo 1 y tipo 2 que el doctor... Lo que pasa es que en el Guyton decía otra cosa y en sus diapos estaban al revés. O en las diapos que nos mostró estaban al revés. Ya las he corregido, doctor. Como ustedes fueron el primer grupo, entonces el doctor me hizo esa corrección y lo vi también y lo he visto. ¿Recuerda un poquito, doctor, con respecto a eso? Los músculos rojos van a ser los de respuesta lenta. Muy bien, ¿no? Entonces son los de respuesta lenta, por ende los blancos son los de respuesta rápida, ¿no? Simplemente eso para que lo recuerden, también es pregunta de examen. Y el doctor Flores habló ayer algo de los tipos de fibras, ¿no, doctor? Sí, doctora. ¿Sobre las fibras? ¿Tipo 1 y tipo 2? Le puse el ejemplo que, por ejemplo, los músculos posturales son los lumbares, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado lumbar también. O sea, y le dije que esos, ante un sobreesfuerzo, ¿no? Debido a que tienen que aguantar el peso de la persona del caso clínico, que era una persona obesa, estos al final se iban a fatigar. Es por eso que se contracturaban demasiado y generaban el dolor. Muy bien, ¿no? Entonces eso es. Y son tipo de fibras 1, ¿ya, doctor? Son los de respuesta lenta, son los músculos posturales, por eso el doctor ahora ya quería que esté hoy día en la clase para que entienda por qué se fatigan tanto, porque son de respuesta lenta. Y el músculo cuadrado lumbar es un músculo postural, entonces es por eso que nos duele mucho y es el típico dolor del caso integrador, ¿no? Que vimos ayer. Luego tenemos los músculos del funcionamiento esporádico, los músculos de fibras tipo 2, son los de respuesta rápida, son los restos de músculos, ¿no? Son los que actúan constantemente, como es el bíceps, el tríceps, ¿no? Ya para ir terminando, la sensibilidad es específicamente del sistema nervioso, ¿no? La función es proteger de los factores nocivos que puedan perjudicarlo. Tenemos infinidad, ¿no? La exteroceptiva, que es la del exterior de nosotros, y la interoceptiva es la del propio cuerpo, no la interna. La propioceptiva también, esto ya lo van a ver ustedes en neuro a más detalle, ¿no? Acá tenemos la representación esquemática del miembro superior en la médula, ¿ya? Cada zona está aquí estructurada o dibujada o graficada, y es el movimiento que sucede en nuestro miembro superior con respecto a al reflejo, ¿no? Al arco reflejo. Eso también es pregunta de examen, doctores. Ya ténganlo en cuenta. En la clasificación de los tipos de receptores, tenemos los encapsulados, que son las terminaciones nerviosas libres, que están en la piel, en la epidermis, en todo lo externo. Los discos de Merkel, que están en la piel glabra, significa en la piel vellosidad. Los receptores de los folículos pilosos, que están en los vellos, ¿ya?
Eso también está creo que en la clase. Y los receptores encapsulados siguen, son el corpúsculo de Meissner, ya que son las papilas dérmicas de la piel, sobre todo de las plantas y palmas, de las zonas más gruesas del cuerpo. Los de Pacini, ya específicamente están en ligamentos y en cápsulas articulares. Los de Ruffini, que están en la dermis de la piel con pelo, con cabello. Y estos, con respecto al músculo esquelético, son estos. El uso neuromuscular, que está en el músculo, y el uso neurotendinoso, que está en el tendón. 13 horas. Ya es la 1, autores. Entonces, para que ya vayan a almorzar, recuerden esto. El uso neuromuscular se encuentra en el músculo esquelético, ya es un mecanorreceptor. Lo que va a ocasionar es el estiramiento, reflejo de estiramiento también llamado. La adaptabilidad es rápida y las fibras nerviosas que lo traducen son la A-alfa y la gamma. Mientras que los usos neurotendinosos que se encuentran en el tendón, recuerden, el tendón es la terminación del músculo que se va a unir al hueso y este va a ayudar a la contracción. Entonces, esta es su función, ¿no? La tensión muscular. La adaptabilidad es rápida y sus fibras nerviosas son las A-alfa. Con respecto a esta, también conozcan los doctores, las dejo ahí, está en su libro Gaito, ya, con respecto a la clasificación de las fibras nerviosas sensitivas. Y luego tenemos la prepercepción, la van a ver a detalle después, en lo que es neuro también lo ven mucho, ya. El concepto específicamente es que informa al sistema nervioso central sobre la posición de las distintas partes del cuerpo. Hay muchísimas, ¿no? La prepercepción esteroceptiva, la interoceptiva, la profunda, son muchas que van a ver a detalle en neuro, ¿no? Tenemos el uso neuromuscular como un órgano que facilita la contracción muscular, el tendinoso de Golgi, ¿ya? Y los receptores articulares que están en la cápsula y los ligamentos. Ya no hablo mucho porque ya lo han visto, los receptores neuromusculares, aquí está, el órgano tendinoso de Golgi, ya específicamente de reflejo, no se olviden, está en el tendón. Esto es, ¿no? Un arco reflejo, lo que les hablaba de manera general al inicio. Tenemos el receptor sensorial, el estímulo, el ganglio, la rama posterior, la médula. ¿Cuántas, su anatomía, doctora Isabela Danaque, con respecto a la anatomía de la médula? ¿El asta anterior es motora o sensitiva? Motora. Ya, y el asta posterior, a ver. Sensitivo. A ver, tarea para mañana. No, dorsal. Está roto conmigo mañana, ¿no? Hoy día. Hoy día, sí. Entonces, hoy día, doctora, a las 3:30 que tenemos la clase, 3 de la tarde que tenemos la clase, me lo dice ya, doctora. Entonces, eso es. Tenemos ahí 3 tipos de reflejos. Es su nombre, como se los comenté anteriormente. El uso neuromuscular, encargado del reflejo miotático, por ende, del estiramiento. Ya, el órgano de Golgi, encargado, o también llamado reflejo tendinoso, se encarga del estiramiento del tendón, recuerden, del tendón, que es el estímulo para producir la contracción, y el reflejo al tacto dolor, que emite un reflejo flexor. Esto es el reflejo miotático de estiramiento, lo que les comenté, doctores, de manera general, ¿ya? Es estirar el brazo, ¿ya? Ante un estímulo, tu reflejo es estirarlo. Ya, este es el reflejo miotático de estiramiento. ¿En qué consiste? Tienes tu estímulo, es que te pinchas con un clavo, ya, aquí está el estímulo va por la vía aferente, ingresa por la vía aferente, ya, hace la comunicación con la interneurona que lleva su estímulo hacia el músculo efector, o sea, la vía eferente, y también al músculo antagonista. ¿Qué va a producir? El músculo cuádriceps, recuerden, es un músculo extensor de la rodilla. ¿Ya? Mientras que el músculo tríceps, los isquiotibiales son músculos flexores. ¿Qué va a pasar? Va a venir un estímulo y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el pinchazo. El paciente lo que va a hacer es estirar la pierna, pero para que no se le vaya volando la pierna el pinchazo, está el músculo antagonista, que es el que disminuye la extensión. El reflejo de inervación recíproca habla acá de los músculos agonistas y antagonistas. Significa que los dos se estimulan al mismo tiempo. Se contraen simultáneamente los músculos agonistas y los antagonistas
y se proporcionará estabilidad mecánica. Entonces, es para que vean nada más cómo es, ¿no? Cuántas neuronas interactúan, ¿ya? Que una lleva a la vía eferente a un músculo y su otra vía va al músculo antagonista. Casi lo mismo que aquí, ¿ya? Esto sucede en la espasticidad. Cuando tú quieres estirar un músculo, este es un paciente con una espasticidad de bíceps braquial. Ya, tú quieres estirar este y no te lo deja. Ya, doctores, sucede así. El reflejo de flexión es muy parecido también a los anteriores. La diferencia es, pone el esquema, es las vías que transmite, como ven aquí. Ya son muchas vías a las que transmite para producir una flexión del miembro estimulado. Este es el reflejo de flexión o de retirada. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Igualito esto, doctores. Es el estímulo, va por la vía aferente, pasa por el ganglio, ingresa a la médula por la parte motora, hace la sinapsis con las interneuronas, luego lleva el estímulo hacia el músculo que va a producir la acción. Y es un reflejo de flexión, igualito que el anterior, ¿para qué? Para evitar la hiperextensión. Luego el reflejo de extensión invertido. Aquí participa específicamente el órgano tendinoso de Golgi, que es el defensor del músculo a la tensión exagerada. Entonces, cuando tú produces una tensión para evitarlo, simplemente este se estimula o se activa y donde se produce todo este mecanismo. Este es el reflejo tendinoso. Miren cómo está. Es para hacer el reflejo patelar. Tú cuando estimulas el reflejo patelar, está el Golgi ahí que va a ser el receptor y va a ser la extensión de la pierna. De autores, esto es, ya esto se los muestro de manera general. El tono muscular. ¿Qué es el tono muscular, doctores? Ya es lo último, para que no se cansen. Doctor Castro. ¿El tono muscular qué es? No sé, la contracción. No. La doctora Milagros. El tono viene a ser como que la forma en la que está el músculo. Ya, por ahí más o menos. La doctora Puemape, ¿lo recuerda? Es que lo que, Muy bien, doctor Sosa. es que lo que pasa es que el músculo, no, o sea, cuando estamos, por ejemplo, descansando, los músculos no están completamente relajados, tienen cierto grado de contracción. Entonces, ese grado de contracción viene a ser el tono muscular, que viene a ser la contracción, digamos, pasiva, por decirlo así, ¿no? Del músculo. Muy bien, doctor. Muy bien, le faltó el término de semicontracción, ¿no? Es el estado de semicontracción del músculo, ¿ya? Y como dice el doctor, cuando estamos nosotros despiertos no estamos relajados, ni cuando estamos, solamente cuando estamos dormidos. Entonces, normalmente, si estamos sentados, estamos con un tono muscular adecuado. ¿Qué escala nos mide el tono? Bueno, es una escala de Ashworth. Ya mide la escala, el tono muscular, la escala de Ashworth, y es la forma en que tú estás sostenido. Y es por eso que los músculos se tensan, porque cuando tú estás sentada trabajando, simplemente ese músculo está en semicontracción. ¿Ok, doctores? Específicamente el tono muscular es eso, la semicontracción o la contracción sostenida del músculo. Ya, esto es específicamente eso, y ya viene la contracción muscular como lo viene. ¿Ya? Esto ya es prácticamente lo mismo del video, y esto es lo mismo. Ay, ¿verdad? Es hasta aquí nada más, ¿ya, doctores? Entonces, para que recuerden el tono muscular, y nada más, doctores. Hemos terminado hoy día, hay 3 ausentes, doctores. Está la doctora Calle Domínguez, el doctor Viteri, el doctor Balcázar y el doctor Mena. 4. Doctora. Doctora, yo estoy presente, solo que tenía un inconveniente, un pequeño inconveniente. ¿Quién habla? El doctor Calle. El doctor Calle Domínguez. Bueno, doctor, yo le he llamado 3 veces. Están ahí sus compañeros. ¿Ya? Sí.
Entonces, lo importante, usted tenía su audio y su video desconectado. Lo importante, doctor, es que ustedes estén presentes, ¿ya? Es una clase bastante importante, no solamente la mía, sino todas, porque es un curso, perdón, bastante importante por ustedes. Ustedes prácticamente están pasando de básicas a clínicas, ¿ya? Hemos hecho todo lo imposible. Miren cómo vengo yo con mis rayas en la cara saliendo del COVID para poder dar la charla lo más pronto posible para que ustedes no pierdan su clase. Lo mismo hacemos todos los médicos, todo el doctor Juárez, el doctor Zapata, todos estamos entrando al COVID. Lo que nos gustaría a nosotros es que ustedes tengan un poquito de respeto hacia la clase que les estamos dando. En mi clase, por ejemplo, hay 2